Hay fechas que no son solo un día libre en el calendario, ¿verdad? Son momentos que lo cambian todo, puntos de inflexión. Y para México, el 20 de noviembre es, sin duda, una de esas fechas clave. Así que hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué este día resuena tan, pero tan fuerte en la historia y en el presente del país. Entonces, la pregunta del millón es esa. ¿Qué tiene de especial el 20 de noviembre? Porque en serio, va mucho más allá de un desfile. Estamos hablando de una de las sacudidas sociales y políticas más profundas de toda América Latina. Y aquí está la respuesta, así, directa y clara. Es el día en que oficialmente arrancó la Revolución Mexicana. Piénsenlo, es el momento exacto en que un llamado a las armas se convierte en un movimiento que iba a cambiar a México para siempre. La estructura del poder, la sociedad, los derechos, todo. Ok, para entender por qué todo explotó, primero hay que entender la olla de presión que era México en ese entonces. ¿Qué estaba pasando que hizo que un levantamiento armado fuera, pues, inevitable? Bueno, todo comienza con un llamado para terminar con una dictadura que ya llevaba demasiado tiempo. Y este es el documento que prende la mecha, el Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero. Y miren, esto no era una simple declaración política, para nada. Era un auténtico grito de guerra. Madero fijó la fecha, 20 de noviembre de 1910. Ese era el día para que la gente se levantara en armas y le pusiera fin al régimen de Porfirio Díaz, así de concreto. Y ojo, esto es súper importante. La revolución no fue por una sola cosa. Era un clamor que venía de todos lados pidiendo un cambio radical. Sí, claro, el primer punto era sacar al dictador. Pero la lucha también era por tener una democracia de verdad, por devolverles las tierras a los campesinos, por reducir una desigualdad social que era francamente abismal, y por algo increíblemente avanzado para la época, derechos básicos para los trabajadores. Ahora bien, un movimiento de este tamaño no ocurre así nomás. Necesita líderes. Pero lo interesante aquí es que no hubo un solo jefe. Fue más bien una constelación de figuras, cada una con su estilo y sus ideas, que a veces hasta chocaban, pero que lograron canalizar todo ese descontento y darle una dirección. Y aquí los tenemos, a los principales. Estaba Madero, el idealista que soñaba con la democracia y que empezó todo. Emiliano Zapata, el gran ícono de la justicia para el campo con su lema Tierra y Libertad. Por supuesto, Francisco Pancho Villa, la fuerza arrolladora del norte. Y Venustiano Carranza, el estratega político que buscaba crear un nuevo orden con leyes. Y sí, se pelearon entre ellos, y vaya que se pelearon, pero cada uno fue una pieza indispensable en este rompecabezas. Entonces, después de años y años de lucha, de batallas, ¿qué quedó? ¿Cuál fue el resultado real, el que de verdad perdura? Pues todo ese conflicto se terminó traduciendo en un nuevo pacto para toda la nación. Y hay un año que tenemos que grabarnos a fuego, 1917. Este es el año en que las balas y las batallas empiezan a transformarse en leyes y en derechos. Es cuando se promulga una nueva constitución, un documento que no solo quería organizar al gobierno, sino que buscaba rediseñar la sociedad mexicana desde sus cimientos. Y lo más increíble de esta constitución es lo adelantada que estaba a su tiempo. Imagínense, estamos hablando de que a principios del siglo XX ya se ponía por escrito el derecho a una jornada laboral de 8 horas, a un salario mínimo, incluso el derecho a la huelga. También sentó las bases para la reforma agraria y amplió muchísimo las libertades civiles. Fue la verdad un documento pionero en todo el mundo. Pero a ver, la historia no es algo que se queda guardado en los libros. Los ideales y las luchas de la Revolución Mexicana siguen muy presentes. Vamos a ver cómo ese legado se manifiesta en el México de hoy. Cada 20 de noviembre el país recuerda. Lo vemos en los desfiles, en los homenajes a los héroes revolucionarios, en las escuelas donde se enseña esta historia que es fundamental para entender quiénes somos. Pero más allá de la ceremonia, es un día para reflexionar, para preguntarnos si esos ideales de justicia social por los que se luchó ya se cumplieron. Y esa reflexión nos conecta directamente con nuestra vida hoy, porque la lucha de ayer contra la tiranía hoy se traduce en la necesidad de tener ética en el servicio público. La defensa de los obreros es la base de la protección de los derechos laborales que tenemos. Y la soberanía popular, esa idea de que el poder es del pueblo, hoy depende de que haya una participación ciudadana activa e informada.
Los principios son los mismos, solo cambian los escenarios. Al final, el 20 de noviembre nos deja esta idea tan potente. No se trata solo de mirar al pasado, sino de usar esa memoria como combustible para el presente. Recordar la revolución es, en el fondo, reafirmar el compromiso de seguir construyendo ese país por el que tantos lucharon, un México con más justicia, con más democracia y con más solidaridad para todos.